como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries. ¿Cómo está ese gerente? ¿Está gerenciando bien su vida o no? Vamos a ver si eres un buen gerente, si estás gerenciando como debe ser la vida que te corresponde, tu vida amorosa. Sí, señor. Eres súper capaz, mi querido y adorado gerente, gerenta. Súper capaz de hacer eso y muchísimo más. No ha nacido nadie que venga a hacerte sufrir así tan fácilmente. No te dejes, pero por nada del mundo. Eres el gerente, eres el que manda. No, señora. Vamos a ver, mi querido y adorado Aries. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si eres nuevo sobre todo, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir, a ver si realmente te gustan estos videos y compártelos y dale a la campanita y bla bla y coméntalos. Aparte de eso, me gustaría también invitarte, como si te he invitado en otras oportunidades y sobre todo para las personas nuevas, a ver el canal Dime Cómo Te Amas, el canal de Gaby, el canal de mi hija, en donde ella, ahí se hablan de muchísimas situaciones similares a las que puedes estar pasando ahorita con respecto al amor o al desamor, ¿sabes? Está en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ¿de acuerdo? Suscríbete, ve los videos, vas a ver que te va a gustar, sobre todo esa cajita de amigos, vas a ver de qué se trata. Vamos a ver entonces, mi querido Aries, qué hay para ahorita, para este fin de semana, qué se presenta, qué tenemos, qué hay que hacer, cómo estará todo, cómo está el amor, cómo está tu salud ahorita. ¿A quién le voy a leer yo hoy? Vamos a ver, espero que sean lecturas interesantes. Vamos. Wow. Espero que sean lecturas interesantes y ya está saliendo esta carta del sol. Esta carta del sol me está hablando, pero mucho. Bien sea que me estará diciendo que ahorita mi Aries está enamorado o enamorada. Está ahorita como quien dice viendo estrellitas, viendo ese sol radiante. Estás sacando esa energía radiante de tu corazón. Vaya, veo muchísima energía muy calurosa aquí, muy pero fulgurante, mi querido y adorado Aries. Esa es la energía, la primera carta que está saliendo, esa es la energía. Vamos a seguir viendo, porque ojo vemos, corazones no sabemos, como dicen. Mira, algo lento, pero vendrá. Algo lento, pero seguro. Algo lento, pero bien derecho. Algo lento, pero muy bien estudiado. Vamos a ver de qué se trata. Aquí estoy viendo que a pesar de todo, hay muchísima concentración y meditación en algo. Un análisis que estás haciendo de algo, estás meditando, estás poniendo atención a muchísimas cosas con respecto al amor definitivamente y estás analizando y pensando algo muy tranquilamente. Haces como un autobloqueo muy sencillo, como para ponerte en el lugar de la otra persona o de lo que fuera, de lo que estés ahorita pensando y emanando. Y entonces tranquilamente estás tomando algunas decisiones quizás. Veo acá también que como que definitivamente está el león invertido, como pareciera ser que la decisión que quieras estar tomando será una decisión como de soltar, como de dejar partir, como que mejor las cosas que se den por sí solas. Y mira, alguien aquí que definitivamente por ahora no se comunica. Hay pocas comunicaciones, a pesar de que hay un sol radiante de tu parte, a pesar de que yo creo que aquí como que cabría el dicho que dice a mal tiempo, buena cara, como diciendo mañana será otro día, el sol sale todos los días, pero hay algo muy lento que estás analizando, como quien dice, para soltar, mi querido y adorado Aries. Pareciera ser que estamos hablando quizás hasta de un presente, como que ahorita estás muy radiante, como se dice, bastante radiante, pero estás en tomas de decisiones,
muy, pero muy tranquilamente y de verdad al final del camino pareciera ser que definitivamente logras y tomas la decisión de soltar algo y sin comunicaciones, sin decir nada o sin hablar. No hay comunicaciones, cortas comunicaciones. Pareciera ser que así es. Vamos a ver por qué esto y por qué esa carta tan bonita que te sale de primerita, como estás armándote de valor. Ahí estoy viendo, mi querido Aries, te estás armando de valor con calma. Estás contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 1100, 1110, 1.000.000, hasta para ya tomar decisiones. ¿Me comprende lo que quiero decir? Aquí creo que estoy hablando o eh, me están marcando es un presente. Aquí, poco a poco, mi querido Aries, vuelvo y digo, a pesar de que tienes ese sol tan radiante, a pesar de que hay esa, ese calor o ese positivismo que emanas, a pesar de todo, con muchísima tranquilidad, con muchísima paciencia, estás, vuelvo y repito, contando y contando. Pareciera ser que como que quieres tener más y más paciencia, como que necesitas tenerla quizás para poder tomar algunas decisiones. Y fíjate tú que al final del camino, ya a un futuro un poco más alejado, terminas de tomar decisiones y cortas comunicaciones, cortas algo al final del camino. ¿Sabes? No es todavía. Estás tomando el aire, estás tomando fuerza, estás tratando de analizarlo. ¿Cuáles serán las cosas que voy a hacer bien? ¿Dónde será que me voy a equivocar si yo tomo esta decisión? Estás balanceando. Sí, señor. Así que sí que te digo, mi querido y adorado Aries, esto es una decisión que estás por tomar y vas a tomarla para el futuro. Sí, señor. Vamos a ver para el otro lado, para el otro lado. Vamos a ver el otro lado de la cuestión, porque no solamente de tu parte, también tenemos que ver qué dice la otra parte. Vamos a ver cómo está la otra parte. La otra parte está de verdad, como quien dice, con esa rueda de la fortuna que no le está funcionando, pero para nada. Aquí veo que hay ciertos detallitos, problemitas, roces. Y esa rueda de la fortuna cada vez que funciona hace tac, tac, tac. Algo está rozando acá. Algo no está funcionando como debe ser, mi querido Aries. Y eso es realmente el porqué de quizás de esa decisión al final del camino. Vamos a ver, ¿qué más hay? Esta persona no se comunica, no habla, no dice nada. Ya me estoy dando cuenta que ya esto se está poniendo como quien dice castaño oscuro. Mira, no hay muchísima... a ti te sale un sol radiante y a esa persona le sale más bien un sol opaco, con nubosidades. Aquí esta persona también está en la misma posición tuya, está analizando muy bien la situación y definitivamente hay un cambio de ciclo en esta situación. Hay un cambio de ciclo para esa persona, definitivamente. Siento que cuando sueltes tú a esa persona cae en una pequeño, digamos, un pequeño como digo, un pequeño bloqueo, si se quiere, autobloqueo suave, porque se va a poner a analizar exactamente qué fue lo que pasó, por qué estás haciendo y estás tomando tú esa decisión. Es una decisión que vas a tomar, pero más a lo largo, más a lo lejos, ¿sabes? Veo aquí esa decisión, sin comunicación, sin nada, ya no quieres nada, definitivamente, y esta persona ya se está aportando, ya se está viendo que de verdad la persona no responde a la relación, no responde, no termina de nada, o sea, no te está dando de verdad no te muestra pues que puede haber amor allí. Está muy alejada la persona, está como como ya diferente, ya no es la misma persona de antes, ya ha cambiado muchísimo esta persona verdaderamente. Y tú, de verdad, con tu tanta paciencia, esa paciencia gerencial que tienes,
estás contando hasta no sé cuándo para luego entonces venir y decir, hasta aquí, ya no puedo más. Se acabó, ya de verdad no puedo más porque verdad que esta relación no me está llevando. Se ve que es una relación que está estancada, mi querido Aries. Y muy a pesar de todo, y muy a pesar de todo que tienes cartas derechitas, cartas muy buenas. Esta persona al contrario tiene más cartas invertidas que derechas. Esta persona la está pasando mal, no está bien. Esta persona de verdad está desconectada, no termina de girar en al mismo ritmo que estás tú. Y entonces tú tomas decisiones, definitivamente, decisiones de verdad como para dejar esto hasta aquí. No te está dando pues lo que te tiene que dar, lo que debería de darte una relación. No lo estás viendo. Vamos a ver ahora para ir finalizando esto. Quiero ver aquí una cosita porque necesito ver algo por aquí. Tú dices como diciendo, yo prefiero estar solo o sola que mal acompañada, pero de verdad ya yo voy a tener que ir tomando una decisión porque ya está bueno. Y si se ve que la persona igual lo piensa, se pone en tu lugar y sí decide a última hora entonces cambiar su ciclo, cambiar el ciclo de vida porque no le quedó más remedio porque tú le sueltas. ¿Entiendes? Mira, vamos a ver acá. Aquí dice pérdidas, dolores del corazón y pérdidas. Esta persona asimismo lo va a sentir, dolores en el corazón y pérdidas. Pero sí que te voy a decir una cosa. Después de que esta persona le des ese corte o le des esa soltada, ahí es donde esta persona va a empezar a brincar y va a decir ataques y pérdidas. O sea, un ataque como quien dice, ese corazón herido va a quedar y perdido y va a haber pérdidas. Esta persona luego es que va a entender muchísimas cosas cuando ya no esté contigo, cuando tú te le vayas definitivamente, cuando tú te le sacudas de una buena vez, es cuando esa persona se va a dar cuenta. Si veo que te tardas, si veo que no quieres tomar todavía decisiones fulminantes, lo tomas con calma, pero sabes ya que se te está llegando la hora y ya a esa persona también se le está llegando la hora de que haya que tomar una decisión definitiva. Y ahora en lo que sueltes, que de verdad cierres comunicaciones, ahí esa persona va a comenzar a pensar, a sentir qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice, en dónde estoy, auxilio, qué fue lo que pasó, despierta después. Y mira, estás ahorita, como quien dice, sinceramente, estás a pesar de los pesares, mira, a pesar de ese sol radiante, estás en un duelo, te sientes con un duelo ahorita, no te sientes bien ahora. Y mira, la emperatriz está aquí en tu corazón, como diciendo, de todas maneras, yo sigo adelante, no me voy a dejar caer. Yo sé que duele y no me voy a dejar caer. Y sí, hay muchísimas dudas de tu parte para con esa relación. Y viene el momento en que se empieza esto a equilibrar. Pero es un equilibrio que vas a hacer tú de tu lado. Una vez que pase todo lo que tenga que pasar, te veo como que más equilibrado, como más tranquilo o más tranquila. Como que de verdad lo que tenía que pasar era eso. Dejar fluir, dejar soltar para que esta persona reaccione de una buena vez. Si se va o se queda, una de dos. Esta persona pareciera ser que siente en su mente que no debería volverse a arriesgar, porque después de ese corte que le diste, pero mira, con muchísima calma, esta persona lo está repensando, lo estaría repensando. Y mira, el rey de bastos, otra vez esta persona como que se acomoda, como que, ¿cómo te explico? Mira, pues aquí está el rey de pentáculos también aquí invertido y quiere decir que esta persona en cualquier momento querrá regresar. Yo no sé cómo está todo acá, pero yo estoy viendo que vamos a decir así, con un toque digamos, de poner las cosas en su lugar, mi querido Aries, de poner ya de una vez
las cosas en su lugar, esta persona quizás a lo mejor puede reaccionar. Quizás reaccionaría. Esta persona en el fondo siente como que de verdad no está haciendo nada malo. Esta persona siente como que de verdad todo está bien, como que no ha pasado nada, que la que está o el que está en una situación un poco dispersa eres tú, aparentemente, según esta persona. Pero si veo que pasa el tiempo, tú necesitas definitivamente soltar porque tienes que soltar y ya esta persona de verdad siente, sí siente, porque ya desde hace rato se está sintiendo medio alejada, medio dispersa, medio nublada. Y sí, toma la decisión de partir porque le dejaste, le cortas. Pero a la larga, esta persona igual va a querer otra vez aquí regresar. Ahí estoy viendo el Rey de Bastos, otra vez queriendo volver. ¿Entiendes? Pareciera ser que viene con digamos, con una nueva mentalidad o con una nueva actitud. Porque tú le hablaste, le dijiste claro, le pusiste los puntos sobre las íes y más nada, mi querido Aries. Vamos a ver aquí. Mira, Aries, para ti hay un nuevo amor. Para ti hay un nuevo amor. Definitivamente. Tú le estás cortando a esta persona por esa actitud tuya, esa actitud que tiene. Le estás cortando y esa persona se va. Definitivamente. Tú no estás completamente satisfecho o satisfecha con esa actitud de esa persona. Está muy dejada. Es una persona que está de verdad muy en otra onda. Una persona que de verdad está como muy alejada de verdad de la relación. Y definitivamente tú pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo hasta que tomas una decisión. Y sí que te digo, viene algo para ti completamente diferente. Un cambio de ciclo que tienes acá. Con ese carro que viene ahí a millón como diciendo, aquí voy mi amor querido, mi querido Aries. Espérame que ya voy. Mucha esperanza. Sí que lo piensas bastante, digamos, lo analizas bien para que no vuelva a suceder quizás lo que va a suceder. Pero sí que te digo, en resumidas cuentas, hay un rompimiento acá por una actitud de esa persona que realmente no te está llevando está estancada la relación y por el otro lado estás teniendo una nueva relación. Sí que te digo. Entonces, ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado Aries. Eres tú quien está tomando decisiones, eres tú quien te pones como quien dice enfrente de ese barco y estás llevando el timón de ese barco y eres porque estás defendiendo tu felicidad, tu vida, tu bienestar, tu estabilidad, si se quiere, emocional y amorosa. Y esa persona siente que ha habido una pérdida. Igual esa persona va a querer volver, va a querer venir, va a querer esto, ya con otro comportamiento. Igual, sí que te digo, si quieres esperar a esta persona sí va a regresar diferente, va a querer regresar de otra manera, en otros términos, porque tú le explicas exactamente cuál es el motivo de este alejamiento, de esta soltada. Es así como que le das una soltada, pero tampoco le estás diciendo, llega, terminamos, sino que le sueltas, le dejas, pero sin mayores cuestiones, sin mayores determinaciones. Pero a la larga, esta persona se da cuenta y empieza a analizar muy bien lo que va a hacer, lo que ha pasado y piensa hacer un cambio de ciclo. Le toca hacerlo porque es obligatorio, porque tú le rompiste. O sea, mejor dicho, le soltaste. Y ahora para ti viene una nueva relación. Déjame decirte. Yo no sé si a lo mejor cuando tú terminas esta relación es porque ya casi tú no estás queriendo a esta persona y de verdad definitivamente te ha decepcionado tanto que ya no te importa y la sueltas y viene alguien nuevo para ti. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Bye bye.